Muy buenas a todos, chicos, estamos aquí en el capítulo 4 del Nati Podcast. En este capítulo vamos a traer a un invitado muy especial que es Pachi, competidor de UDNDF, entrenador personal. También tenemos como siempre al gran Joanma, que le daremos paso primeramente y después ya que se presente tranquilamente Pachi, porque nos tendrá más que contar, que Joanma lo hemos tenido ya en capítulos previos. Entonces, Joanma. Encantado de conocerte, Rubén. ¿Qué tal estás? Mi nombre es Juanma. Espero que primera vez aquí en el canal y... Nada, chicos, como siempre un auténtico placer estar aquí con tantísima gente fuerte y le vamos a dar muchísima caña, aprovechar que hoy tenemos un invitado top. Vale, pues nada, me presento, yo soy Pachi, ¿vale? Llevo compitiendo en WNBF desde que arrancó aquí en España, desde 2018. Tengo ahora 25 años y bueno, soy entrenador personal, doy tanto entrenamientos presenciales en un centro propio que he abierto hace muy poquito, como también asesoramiento online. Y bueno, nada, vamos a darle caña y explicamos un poquito la experiencia y demás. Eso es, precisamente en este capítulo lo que más queremos hablar, así como siempre a modo charla, es un poco las experiencias que ha tenido Pachi en competición. A mí a modo personal me interesa muchísimo, como sabéis yo también me estoy preparando para competir este año. Entonces yo no he vivido esas experiencias y me gustaría que, bueno, en este capítulo nos lo cuente de primera mano una persona que ha estado varias veces en competición, incluso en un mundial WNBF. Entonces la primera cuestión que quería hacerte era, después de varios años entrenando, ¿en qué momento tomaste la decisión de que querías competir? ¿Por qué? ¿Cómo se te vino a la cabeza? ¿Y qué te motiva a ello? Pues la verdad, la primera vez que yo pisé un gimnasio fue a los 15 años, 16, porque previamente jugaba a fútbol, pero era regular tirando a malo. Y nada, al final nos metimos por la parte de física. Y estuvo un tiempo, he tenido varias etapas en mi vida porque he vivido en diferentes sitios y me volví a vivir a Mallorca cuando tenía 19 años, soy de Sevilla, estuve un tiempo viviendo en Mallorca, me volví a Sevilla y cuando volví a ir, la segunda vez que volví a ir a Mallorca, me encontraba sin hacer absolutamente nada, nada de deporte y decidí retomar el gimnasio. ¿Qué pasa? Que allí en Mallorca justamente hay mucha cultura física, la gente se cuida bastante, ¿sabes? Al estar en los sitios de costa o de la isla de playa. Y la verdad que entrenando cada vez de manera más eficiente, empezando a formarme, ya había mucho contenido en YouTube, haciendo las cosas mejor, la gente, y yo iba evolucionando y la gente como que me iba diciendo, tú estás bien, tú ¿por qué no compites? Y en aquel momento, allí en Mallorca, todavía no estaba WNBF, pero IFBB, otro tipo de competiciones de culturismo de toda la vida, estaban allí a la orden del día. Entonces, en un primer momento me planteé incluso prepararme para competir en IFBB. Ya después vino la WNBF y bueno, ese fue un poco el motivo principal por el que decidí empezar a competir. Ujú. Muy interesante porque yo también hace un par de años, cuando ya llevaba 2 3 años entrenando, la primera competición que vi en persona fue, bueno, IFBB no era otra federación, pero también de culturistas que utilizan sustancias dopantes, y fue lo primero que yo vi. De hecho acudí a dos como espectador y dije, me gustaría salir ahí, aunque sea en Men's Junior, obviamente de forma natural, porque digo, por lo menos ahí creo que puedo hacer un buen papel, aunque no utilice nada, porque al fin y al cabo eran chavales que eso, tenían menos de 24 años y así, y tampoco se veía muscularmente que tú dijeras, vale, yo así no puedo estar en la vida. Y dije, bueno, pues no me importaría prepararme para una competición de esa. Y me acuerdo que por aquel entonces que yo me empecé a interesar un poco más por la competición, justo al poco tiempo conocí la WNF y vi todos los competidores por las fotos de Instagram y demás, y me acuerdo que uno de ellos fuiste tú y creo que te empecé a seguir ahí. Y fue una envidia de verlos desde mi piso de aquí de Galicia y decir, joder, me gustaría estar allí, competir y todo lo que me falta, ¿no? Por entrenar y poder algún día vivir esa experiencia. Entonces, te quería preguntar también,
¿cómo te sentías? O sea, una vez que decidiste el prepararte para una competición, ¿cómo te sentías los meses previos, incluso los días antes de la competición? Y después también le quiero preguntar a Joanma, que sé que tiene atletas preparándose, que bueno, que obviamente pues los lleva él para la competición, si ve cómo se van sintiendo, si cada vez que va pasando el tiempo de cara a la competición de este año van cambiando un poco sus motivaciones, sus miedos, sus nervios, un poco las emociones que van teniendo. Entonces, Pachi, ¿qué sentías días antes, meses, semanas incluso? Bueno, desde meses hasta días antes de la competición. Digamos, diferentes fases. No es lo mismo, por ejemplo, en 2018, la primera vez, muchos nervios, mucha incertidumbre, no sabíamos nada, yo nunca había competido, sí que había ido a ver varias competiciones, de hecho, creo que es importante, si alguien va a competir, de ir a ver qué es aquello, vivirlo como espectador antes para mentalizarse y demás. Entonces, esa parte sí que la había hecho bien, pero la verdad que fue un estrés, no sabía, uno siempre duda de uno mismo, si va bien, si va mal, si sabe posar, si no le van a entrar los nervios, y ya después, pues, años anteriores, que esto te lo da años posteriores, que esto te lo da la experiencia, ya mucho mejor, ya lo va llevando mucho mejor año tras año y competición tras competición. Paso la palabra a Juan. Yo tengo la gran suerte de que los atletas que llevo, yo no voy a colgar medallas, ya son atletas que vinieron a mí siendo auténticas bestias, ¿vale? Entonces yo no voy a colgar medallas de que yo lo he creado, ¿no? Como si fuese mi obra, no, o sea, competidores ya muy experimentados y que, ostras, les hablas de la competición y la competición para ellos es la normalidad, ¿no? O sea, a lo mejor para cualquier persona novata pues estaría en plan, ¡guau, tal, no sé qué! Y ellos los ves y, quedan 5 meses para competir. Muy bien, perfecto, sí, es mi hábitat, ¿no? Estoy como en mi hábitat. Y yo creo, y también en un poquito en consonancia a la previa que habéis hecho, que yo observo muchos chavales, pues eso, ¿no? Que llevan como un año en el gimnasio y ya quieren competir, ¿no? Y bueno, aparte de que evidentemente, pues físicamente hay que explicarles que el culturismo es un deporte de décadas, tal, muchas de esas personas solo ven la cara bonita, o sea, es decir, ven el físico con el tinte, la cara perfiladita, súper guapo, la sonrisa, y todo el mundo, tal. Y se piensan que, claro, es que yo quiero hacer eso. O claro, lo estás diciendo, digamos, con un porcentaje de grasa normal y comiéndote tu bocadillo con tu cervecita. Claro, luego hay que hacer la preparación y es un deporte que lo he oído muchas veces, que no es un deporte, es un estilo de vida. Porque tú no, o sea, en cualquier deporte, como por ejemplo el tenis, tú cuando no estás jugando al tenis, ya está, haces otra cosa. Cuando eres culturista es toda tu vida, es tu dieta, cómo descansas, cómo gestionas el estrés. Entonces, claro, hay gente que está enamorada del resultado final, pero no está enamorada todo lo que hay que hacer. Entonces, eso también me gustaría comentarlo con vosotros, ¿qué os parece? La verdad que es interesante eso porque a mí, por ejemplo, con el tema de la alimentación me cuesta muchísimo. Yo entrenar lo que quieras, a morir, al fallo, entrenar 5 días por semana, lo que tú quieras, pero para la alimentación me cuesta muchísimo. Entonces yo creo que ahí está lo realmente complicado, si tú quieres el resultado porque pues realmente lo quieres perseguir y te gusta, tienes que obligarte un poco a enamorarte del proceso. Yo en mi caso ahora, pues tratar de comer cada vez un poquito más sano, un poquito repartir mejor los macronutrientes, o si por ejemplo en volumen pecaba un poco de comer más grasa, sé que ahora en definición me renta bajarlas para tener los hidratos más altos, entonces me toca comer cosas que no me gustan tanto. Entonces yo creo que con los años, y esto seguramente Pachi lo dirá mejor que nosotros, habrá pulido sus hábitos tanto alimenticios como a nivel de entrenamiento. Sí, totalmente. Yo, de hecho, creo que, por ejemplo, en el tema de la alimentación, como todo el año igual, es decir, trato de mantener los mismos alimentos, voy cambiando simplemente las cantidades, y lo que sí que obviamente en off-season es mucho más abierta y puedes hacer mucho más cheat meal o comidas más sucias o más altas en grasa. Y ahora en plena ya déficit, pues ya sí que controlas y no. Yo, por ejemplo, ahora lo que he hecho es estoy dentro de unos márgenes de macro, pero sí que es verdad que ya no tengo ninguna comida sucia, por así decirlo, y es un poquito complicado porque ya ahí empieza a tener que decir que no a ciertos cumpleaños, ciertos eventos, ya es más complicado, pero
lo demás se puede más o menos llevar. Esto me da pie a una cuestión que el otro día en el podcast, no sé si era el anterior o el segundo capítulo, yo dije que había activado el modo soldado, de que había pasado desde estar un poquito más estricto, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a Joanma si con sus atletas, a pesar de que ya tengan experiencia entrenando, primeramente les deja quizás más libertad y luego precisamente se van poniendo más estrictos y ya se pone en modo soldado, o ya desde el principio los intenta tener estrictos porque a mí, por ejemplo, me es muy complicado estar a tantos meses, ¿sabes? Que como que la competición está a 6 meses y tú sabes que tienes que empezar ya, pero como lo ves tan lejos y no sientes tanta presión, no consigues ponerte en ese modo soldado. Claro, es que lo hemos comentado en el anterior podcast que el secreto del culturismo natural es empezar con tiempo. O sea, es el tiempo que necesitas para perder grasa correctamente. Entonces, claro, cuanto mejor hagas el off-season, más fácil te va a ser la preparación. Es decir, por ejemplo, yo tengo a Albert Men's Physique que ya así de primeras está en un porcentaje de grasa inferior al 10% y su cuerpo interpreta como normal un porcentaje de grasa inferior al 10%. ¿Qué pasa? Que con este chico puede estar construyendo y estamos a 5 meses de competir, el tío espectacular y estamos invirtiendo tiempo en construir fuerza tal. Luego, por ejemplo, con Sonia es un poco menos, ¿por qué? Porque no tiene ese punto de sequedad y con Sonia ya estamos empezando el modo espartano, que es ir cortando progresivamente, ir apurando. Entonces yo creo que depende un poco de cada atleta y sobre todo depende de lo bien que haga hecho las cosas en el off-season. O sea, eso es lo más importante. El off-season, que suele ser lo más relajado, está perfecto, tiene que ser así, no puedes estar en modo Super Saiyan siempre, pero cuidado de no pasarse, como decía Pats en el anterior podcast, de ese 14, de ese 13, que es el punto de la alerta roja. Uh-huh. Quería preguntarle también a Pachi, antes le preguntamos cómo se sentía esos momentos previos, bueno, o sea, meses antes de la competición, y decía que sobre todo en la primera preparación estaba mucho más nervioso. Entonces, precisamente ahí es donde quiero incidir, ¿no? Para toda esa gente que quiera competir por primera vez, ¿cómo te sentías ya no meses antes, sino lo que es días antes de que, no sé si ya estabas en Mallorca unos días antes o fuiste con muy poca... Sí. Yo justamente vivía allí, residía en Mallorca, entonces tuve suerte porque jugábamos en casa y recuerdo que me cogí desde el miércoles de libre, o sea, para dejar esos 3 o 4 últimos días sin trabajar. En aquel momento yo trabajaba en un trabajo de oficina y recuerdo que lo cogí para estar totalmente tranquilo y cargando y haciendo las cosas que en aquel momento me planteaban. Pero que uno los nervios no los puede evitar por primera vez, imagino, ¿eh? Y recuerdo de estar días previos y la noche de antes tintándonos y tal, porque claro, realmente es algo que tú no conoces, sí, has podido ver, pero es muy difícil, difícil, no, es diferente ver la película que ser tú el que está arriba. Uh-huh. ¿Y qué pensabas cuando estabas esos días previos y te ponías el tinte? ¿Qué era lo que se pasaba por tu cabeza? ¿Que estabas nervioso? ¿Te imaginabas cómo salías a tarima? La verdad que eso también que te pone un poco de presión el saber que, por ejemplo, tú has estado compartiendo toda la preparación de tu familia, por ejemplo, en mi caso vino de fuera, vino a la isla, como que, joder, tío, también lo tengo que hacer bien porque me he esforzado un montón, he invertido un montón de dinero, he dicho que no a miles de planes, entonces como que tienes como una autopresión que también encima después se te junta con el no saber si el físico es bueno, si vas a cargar bien, si no, y tal. Entonces es un poquito complicado la primera vez y yo a todo el mundo le aconsejaría que se tome su tiempo, como dice Roberto, que vaya al auditorio, lo vea días antes, se imagine allí, practique mucho posing y lo tome lo más tranquilo que pueda, que esa persona haga lo que a le beneficie para su tranquilidad y cero estrés. Ese consejo, Roberto, la verdad que es muy bueno porque las dos grandes fuentes de estrés para el deportista, una es la incertidumbre, ¿no? Del resultado y la importancia del evento, que es justamente las dos cosas que acabas de comentar.
la importancia de que tenías que salir bien porque habías rechazado muchos compromisos, venía tu familia, incluso para ti mismo, y luego la incertidumbre, ¿no? O sea, el resultado del evento, si estoy bien, si estoy mal, y creo que es algo determinante porque vamos a suponer que una persona que tiene un gran físico se suba a tarima pensando que, pues, que ha salido mal o con dudas, y entonces no sale reflejando esa autoconfianza de cara, pues, al público. Y luego hay otro al lado que quizás tiene peor físico, pero tiene una autoconfianza brutal y las poses y todo el carisma que desprende, y igual el otro se está cogiendo y al final incluso hasta creo que le puede llegar a ganar, ¿no? Y luego... Esto que comenta es muy interesante. Me gustaría comentar un ejemplo claro que está en YouTube y lo podéis ver. Por ejemplo, no sé si conocéis a Guillem Salas, lo Sí. lleva Paco, ¿vale? A mí me pusieron, yo quedé, digamos, el segundo delante de él en el campeonato de España y él quedó tercero. Y para mí, él tenía mejor físico, está más grande que yo, vamos, siendo sincero, para mí él estaba por delante, pero creo que ahí él pecó de que era principiante y yo ya tenía experiencia y me lo comí, me ponía al lado de él, se me veía a mí, claro, y a él se veía, como tú dices, un poquito a lo mejor que es una persona más tranquila, y eso, por lo menos en Men's Physique, es muy importante, tener la poca vergüenza, la vergüenza de llegar, y entonces, por eso de ser una persona serena, tranquilo, voy allí y tal, pero cuando estoy arriba, tengo que tener muy poca vergüenza. Llama, ¿quieres tú comentar algo acerca de esto? Eso ha parecido algo muy interesante, me he quedado con la copla del tema, bueno, y también que lo comentaba Roberto, del tema de la visualización, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, estuvimos en el anterior podcast hablando nos preguntó Rubén qué rituales hacíamos o la noche antes de una serie o de un levantamiento importante. Y yo me acuerdo que le contesté que yo lo que hacía era ponerme una música épica y visualizarme haciendo repetición a repetición el levantamiento que me tocaba. Y iba en plan, ostras, con esta música quedaría súper épico. Entonces cambiaba de música y tal. Entonces me gustaría preguntarle a Pachi si él también hace estas estrategias de visualización, de ponerse una música guapísima y imaginarse él posando tal y todo el mundo. Me gustaría preguntarle si utiliza algún tipo de estrategia de este estilo. Yo lo que intento es, sobre todo ahora ya con más experiencia, en el backstage, los momentos previos antes de salir, estar lo más centrado posible. Normalmente estoy callado, estoy comiendo, cargando, y sí que estoy escuchando música. Estoy escuchando la música, estoy visualizando, pero esos momentos es como, para mí, ¿vale? Estoy pensando, estoy rebobinando lo que tengo que hacer, acordarme de la mano, el brazo, el pecho, saca, mete cadera, tal, para después hacerlo fuera, porque veo gente que se está muy nerviosa en el backstage. Yo puedo hablar con experiencia, veo gente, o incluso hablando con los padres, con los entrenadores, con tal, como que no pasa nada, y yo le recomendaría, estate centrado, que realmente tienes 15 minutos para mostrarte ahí encima y llevas un año entero, 2, 3, 4 preparándolo. Mentalízate que es importante. Yo, de hecho, cuando competí en Power hice exactamente lo mismo. Por aquel entonces el Power tampoco era mi pasión como es ahora el culturismo natural, pero sí que me hacía ilusión competir y quería hacerlo bien. Y me acuerdo que todos los competidores se ponían a hablar entre ellos, tal, como que iban un poquito más a socializar. Probablemente puede ser porque ya habían competido y les daba igual. Pero yo en mi caso, como era un novato, lo que hice fue coger la música, concentrarme a tope, visualizar, por ejemplo, me acuerdo muy bien el peso muerto, porque ya después de que has hecho la sentadilla, el press de banca, ya como que los nervios los has bajado un poco, y al peso muerto ya llegas con la cabeza un poco más fría, ¿no? Piensas un poco de forma más lógica, y te puedes permitir visualizar. Me acuerdo cómo cerraba los ojos con la canción a tope de rock, y me imaginaba levantando el peso muerto, y luego era quitar la música cuando decían tu nombre, ir a por la barra, y era como si aún tuvieras la música en la cabeza, ¿sabes? Porque yo muchas veces pienso, hostias, levantan ahí el peso, bueno, cuando no había competido, digo, levantan ahí el peso sin la música, tío, qué horror, tal, no... Pero claro, en ese momento es que no existe nada más, o sea, eres tú y la barra, ya está. Y entonces, en relación a todo esto, también te quería preguntar un poco,
¿Cómo fue cuando llegaste allí al auditorio? ¿Llegaste allí, viste los competidores? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de llegar allí y ver a los demás. Vale, te pregunto lo mismo de siempre. En 2018, 2019, el Mundial, Empecemos con 2018, luego quiero preguntarte por el Mundial también. Vale, en 2018 era una incertidumbre completamente... claro, porque yo no conocíamos, en aquel momento nadie conocía a nadie, entonces simplemente recuerdo una cosa muy, muy chula que era, tú llegabas al auditorio, Roberto da, bueno, el presidente de la federación, que en el caso era Roberto, da una charla previa para explicar cómo va a ser el campeonato, dándole la enhorabuena y demás. Y recuerdo que cada equipo de competición llevaba sus diferentes atletas y todo el mundo iba con sudadera, con el gorro, todo el mundo tapado ahí, no se veía ni un músculo. Y claro, y realmente Roberto comentaba... señores, que el trabajo ya está hecho, es decir, que ya mañana por la mañana estáis aquí, o sea que realmente no cambia nada. Y recuerdo que hay un momento muy, muy guapo, muy, muy hardcore, ¿no? Así de todo el mundo tapado, culturismo total y muy chulo, muy chulo. Y entonces en aquel momento... respecto a la pregunta, pues incertidumbre total, yo no sabía si iba bien, si no iba bien, no conocía a nadie. Ahora ya a día de hoy sí que nos vamos siguiendo todo por las redes sociales y más o menos te lo puedes esperar. Joanma, ¿quieres comentar tú algo sobre...? No, a ver, yo creo que, a ver, en un mundo en el que ya todo está globalizado y yo creo que tampoco tiene mucho sentido, pero sí que es verdad, y esto le pasa a mucha gente, la inseguridad a la hora de competir, sobre todo la gente que es primeriza. Porque, claro, tú en tarima te encuentras una disparidad de... O sea, tú, por ejemplo, en el fútbol nunca te encuentras a un Barça jugando contra un equipo de tercera. Pero en una tarima de culturismo, y más si es natural, te puedes encontrar o sea, te puedes encontrar un desfase brutal. Entonces, hay mucha gente que tiene mucho miedo a salir a tarima, te genera esa inseguridad de decir, ¿y si no doy la talla y me comparan con los demás y, bueno, parece que no he estudiado para el examen? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y claro, luchar contra eso cuando eres una persona primeriza, hay mucha gente que nunca quiere competir porque nunca se ve lo suficientemente bien. Y claro, nunca te vas a ver lo suficientemente bien porque siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿sabes? Entonces, es como que también, Pachi, estaría bien que nos comentara un poco cómo llevó esa inseguridad que muchas veces surge la primera vez que vas a competir en un deporte estético, en el que se te valora a ti subjetivamente. No se valora una habilidad que tengas en un momento concreto como otros deportes, sino que se valora un trabajo de muchos años. Yo, la verdad que, como he comentado en el podcast anterior, yo tenía muy poquita masa muscular, mi primera competición, y lo hablé con mi preparador, el que tenía antes, y me comentó, nosotros vamos a tratar nuestro punto fuerte va a ser la sequedad, ya que sabemos que va a haber gente más grande que tú en la tarima, entonces te lo tienes que llevar o tratar por sequedad y por bonito. Entonces yo recuerdo claro, tú desde arriba, por mucho que tengas el tinte y tal, tú te miras, pero no te ves realmente cómo estás y no hay un espejo. Entonces, claro, yo miraba a los demás y decía, hostia, este está bien, y te crea eso, pero claro, los demás también te están viendo a ti y están pensando, joder, qué bien está él o tal. Y la verdad que como todo, año tras año, al final te da la experiencia y vas controlando esas cosas, ya sabes que te va a ocurrir, que vas a tener esa incertidumbre, pero yo creo que Fíjate qué curioso eso que acabas de decir, lo de que te mirabas desde tu perspectiva y no te veías, claro, y no hay espejo. Parece una tontería, pero a mí me ha pasado eso varias veces. Por ejemplo, en el volumen, con el tema de las piernas, claro, yo las llevaba entrando a muerte, pero no me miraba mucho en el espejo tal. Y cuando miraba para abajo, digo, joder, la verdad que tengo una pierna pequeña. Y luego de repente un día me saco una foto ahí en mi casa, en un check, y digo, hostia, pues la verdad que tengo una buena pierna, tal. Porque como siempre te miro desde esa perspectiva propia, en primera persona, pues un poco complicado valorar bien, ¿no? Vale, ya hemos hablado momentos previos a salir.
Entonces, ahora me gustaría que hablases cuando estás justo encima de la tarima, cuando dicen que dicen tu nombre, el dorsal, y sales allí, cuéntanos un poco ese momento. Yo he tenido mala suerte en todos los campeonatos, no sé por qué. Siempre salí ese primer año, 2018, ¿vale? Estamos en 2018 aún. Salí el primero de la fila, ¿vale? Cuando los mens salen por fila, pues de manera aleatoria, no sé si lo hacen por el dorsal o por el tal. Salí el primero de la fila, claro, tú imagínate, no has entrado nunca y ahora te ponen a ti el primero y tú ya no sabes ni dónde tienes que ir ni nada. Te explican que hay unas líneas en el suelo, que tú te vas hasta tu línea y demás. Y en aquel momento recuerdo el primer año que estaba como un flan. O sea, yo estaba apretando el abdomen bien, riéndome y demás, pero las piernas estaban temblando y eso se ve, eso se nota. Claro, por ejemplo, en culturismo no están así, pero en mens te penalizan si tú te empiezas a mirar abajo, o si te tocas, o si miras al de al lado. Entonces, en mens es muy importante eso, tener claro que vas a salir, que vas a tener tu posición, que tal. Y en ese primer año, pues pequé de eso, estaba muy nervioso y lo recuerdo durillo. Ya después, después, pues para nada, ni me temblaba las piernas ni nada, tenía una poca vergüenza. ¿Y notabas la presión del público cuando saliste allí y viste la gente? También es una imagen impactante, es impactante porque no te imaginas, claro, tú normalmente posas los meses antes en tu casa, en el espejo, te haces fotos, todo muy bien, pero cuando te ves allí con el auditorio lleno y tú posando y encima no te ves si estás apretando bien, si no, si estoy abriendo la escápula o el dorsal o no, es un poquito un poquito más complicado y te entran los nervios, ¿sabes? Pero creo que es muy importante ensayarlo y practicarlo miles de veces. Y a pesar de haberlo practicado, notaste que los nervios te perjudicaron el pose, ¿no? Creo que a todo el mundo que compita por primera vez le va a pasar. De hecho, desde la psicología deportiva, un error que se dice mucho, o sea, que lo he leído bastante en libros de psicología, es que se dice, practica mucho. Y es cierto que practicar mucho es necesario, pero no va a quitar de que por los nervios lo hagas mal. Entonces, da igual lo mucho que practiques, que si estás nervioso te va a salir mal. Entonces, no solo es practicar, sino que si podéis, como dijo Pachi, visualizar, ir al auditorio antes, tratar de que asemejar la experiencia que va a ocurrir antes de que ocurra, como puede ser viendo vídeos de las competiciones anteriores, que es una cosa que voy a hacer yo, y ya de hecho a veces lo hago cuando estoy cenando y no tengo nada que ver. Me pongo competiciones en las que sales tú, sale Saúl, Sebas, creo que también, Guillem. Y yo me conozco a todos, y yo soy un friki. Sí. Nada, yo creo que al final el culturismo, esto lo dijo también Adri en una entrevista, que lo bueno que tiene el culturismo es que no es un deporte en el que te estés jugando la final de la Champions en un penalti en concreto y da igual todo tu trabajo, que es meter ese penalti, sino que es un trabajo que cuando llega el día, lo que decía Roberto, ¿no? O sea, mañana estáis aquí, ¿eh? A disfrutar. Sí, claro. Entonces, al final, yo, si compitiera, lo que haría sería centrar mi discurso interior en eso. En decir, oye, que esto ya está hecho. O sea, solo puedes ir a mejor. Quiero decirte, cagarla ahora mismo ya es difícil. Por lo tanto, relájate, sal, disfruta y que se haga lo que tenga que ser. Totalmente. Vale, ahora siguiendo el hilo un poco argumental que llevamos, ya hablamos justo antes, encima de la tarima, y luego ya cuando sales, ¿qué piensas sobre tu actuación? Ahí es que en este caso, por ejemplo, no sé cómo lo harán en otras federaciones, pero en WNBF por la mañana son las comparativas, ¿vale? Entonces tú más o menos te haces una idea porque te van colocando. Tú sabes que cuanto más en el centro estés, mejor estás. Si estás en las esquinas, hay un problema. ¿Vale? Entonces, yo más o menos bien porque como os dije, salí a la esquina, el primero, y me llevaron al centro. Entonces ya como que
Tú dices, ya por lo menos algo he hecho. Entonces, pero ¿qué pasa? Que realmente no te dan el resultado de los premios hasta la tarde. De hecho, este año será igual. Haremos las comparativas por la mañana, porque por la mañana quizás no viene todo el mundo, todo el público, pero y por la tarde volveremos a salir, otra comparativa o lo que sea, pero realmente ya las calificaciones ya las tienen desde por la mañana. Entonces es muy importante desde por la mañana dar el 100%, porque ya ahí te ponen un puesto y ya después por la tarde con el público ya sales de nuevo, tal y cual, pero te dan premio y demás. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo bajé medio tranquilo, tenía ya mi familia, me apoyaron y tal. Ya después, cuando en el resultado final, cuando bajé, yo me acuerdo, de hecho no sé si está el vídeo en YouTube o lo tengo, que nos clasificábamos 3 para el Mundial y quedábamos Paco Sierra y yo, los dos así, y uno iba al Mundial y el otro no. Y Paco quedó cuarto en 2018 y yo tercero, y fue una sensación increíble. Increíble. Pensando acerca de las cosas que íbamos a tratar en el podcast, también se me ocurrió justo esa, o sea, vamos a imaginar que presentas el mismo físico, pero tú eres Paco y te quedas a las puertas de ir al Mundial. ¿Crees que, obviamente, no vas a estar igual de contento, está claro, te habrías quedado a las puertas de ir a un Mundial, que es súper guay, pero a nivel de resultado, ¿lo valorarías muy diferente? Es decir, ¿tú habrías estado satisfecho con tu físico o crees que el hecho de ese refuerzo positivo de haber clasificado afectó a tu... Yo creo que yo me lo hubiera tomado mal, o sea, no me lo hubiera tomado bien a nivel, no de que me fuera a mosquear ni fuera a protestar, pero como una pequeña decepción. Pero a favor de Paco diré que cuando nos conocimos, tuvimos ahí un pequeño hate, que él no estaba correcto y subió una foto como diciendo que él merecía ir tal y cual, y yo no. Después, al final, en 2019, yo estaba debajo o sea, cuando él compitió, yo salí debajo y yo lloré cuando Paco consiguió la Procar y quedó primero y Saúl segundo. O sea, que de ser un rival y de ser un hate, el tío, eso quizá, el ponerlo cuarto y pasarlo tan mal, le sirvió para el año siguiente, 2019, hacerse Procar. Entonces, es que esto del culturismo es un rollo grande, pero es muy bonito, y tus rivales después son tus mejores amigos y es muy, muy guay. A mí personalmente es lo que más me gusta de este tipo de deportes, como el power, como el culturismo, que son deportes, no tengo nada en contra de los deportes de equipo, pero son deportes en que al ser individuales es como que te sientes más orgulloso, ¿no? Porque tú puedes formar parte de un equipo, no haber hecho una mierda y que luego pues alguien meta la canasta final y ganes. Entonces, claro, yo a veces veo, muchas veces, cuando gana un equipo pues un campeonato importante, ves al suplente celebrarlo un montón y dices, bueno, vale, está muy bien, pero claro, el que ha metido las canastas es otro, ¿sabes? Que al final todos sois un equipo que está muy bien y tal. Pero claro, el deporte individual ganas y pierdes tú solo, ¿sabes? O sea, puedes tener un preparador, ¿sabes? Pero o echarle las culpas al preparador y demás tampoco suele funcionar, ¿no? Entonces, es lo que a mí me gusta mucho de este deporte, que lo vives tú como algo tuyo, como un regalo tuyo, ¿no? Que también lo compartes por redes, pero es como que pierdes y ganas tú. Y eso es lo que yo creo que es más bonito de estos deportes. Tenemos que convencer a Joan en los comentarios de que compitan Power. Yo lo he intentado por WhatsApp, pero no es posible. Y que deje los trucos de John Pradels. y la verdad que, hablando con Pachi, ahora con todos estos temas, la verdad que me motiva mucho, porque como yo voy a salir este año, y sé que me voy a poner nervioso, lo sé, pero es también nervios por la emoción, ¿sabes? Mira, te he hecho un cable, como yo voy a estar por allí, si quieres, y me imagino que tú irás con tu entrenador, con tu novia o con quien quieras, si quieres, vente conmigo y nos ponemos allí juntos. Y para este tipo de cosas sirve también el tener una persona al lado que ya lo ha hecho. Te puedo transmitir un poquito de tranquilidad y te invito a que te vengas conmigo cuando hacemos el backstage. Como no somos rivales, me da igual, si fuera rival tuyo, en ese momento te tinto mal y todo, pero... Pues muchas gracias, tío. Cuento contigo porque, bueno, me llevo solo,
y la idea es seguir llevándome solo por ahora toda la preparación. No sé si me daré con un palo en la frente, pero bueno, a ver qué tal, y si no, pues ya de todo se aprende, como bien has dicho tú en el podcast anterior que grabamos con Joanma. Entonces ahora quería pasar a justamente el Mundial, ¿no? Es decir, ¿qué cambios notaste de esa primera competición a cuando llegaste al Mundial, que ese año fue en Los Ángeles, ¿no? Sí, he ido a dos mundiales. He tenido, digamos, tanto en 2018 como en 2019, los 2 años he clasificado. Eh, claro, a mí, por así decirlo, el que más me impactó fue el de 2018, que era la primera vez. Ya la segunda vez que vives las cosas ya quizás no la vives tan espectacular, aunque es espectacular. Pero nada, yo llegué allí, llegamos con los compañeros, con Jimmy, que fue pro, y yo quedé tercero. Nada, llegamos allí, la selección y demás. Y, y la verdad que yo noté, claro, ahora ya te hablo a fecha de 2021, un nivel increíble, o sea, un nivel increíble, unos nervios increíbles y demás. Pero es que después, en 2019, el nivel fue 5 veces más superior. Y yo iba también muy superior, pero seguía sintiendo los mismos nervios porque yo decía, joder, yo estoy mejor. Y yo creía que yo iba a ganar aquí la Procar porque yo vengo mucho mejor que el año pasado, pero es que los rivales son 20 veces mejor. Por lo tanto, al final nunca puedes estar tranquilo. Pasa algo curioso con Algo. eso, y es que cada vez que abro el Instagram veo una persona nueva que va a competir en WNBF. O sea, cada vez, si antes conocías a los 4 que habían ido las competiciones pasadas, ahora de Sí. repente ves a un montón de equipos que van a ir. Entonces yo, justo hablando de Chris Bumstead, que el vídeo que hizo Joanma, el chico este, Classic Physique, dice mucho de que él los meses previos a la competición del Mr. Olympia no ve a los rivales, los silencia, aunque los siga, los silencia, no los mira, porque él tiene que estar enfocado en él mismo. Y dice que esa ha sido una de las claves de poder ganar, ¿no? Entonces, no sé qué opinará, por ejemplo, Joanma, de esto, de que cada vez salen chicos que nadie conocía. Por ejemplo, a mí me pasa me veo fuerte y digo, vale, estos 3 pueden ser mis rivales este año, y de repente sale uno nuevo, y otro, dice, hostia, a ver si voy a quedar último, ¿sabes? A mí me pasa en el Power, yo paso de entrar en el explorar de Instagram, porque es que además el algoritmo es muy inteligente y sabe que a ti te gusta el Power, y lo único que hace es enseñarte gente tirando 300 kilos. Y claro, acabas asimilando que aquí hasta mi abuela tira 300 kilos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, normalizamos algo que es completamente anormal, ¿sabes? Y yo creo que filosofía Chris Bumstead en ese sentido me parece bastante bien. A ver, claro, tampoco vas a bloquear a todo el mundo, pero sí que es verdad. Silenciar. Sí, silenciar, pero claro, o sea, tampoco vas a hacer eso, pero sí que es verdad que veo muy positivo enfocarte en ti mismo y sobre todo valorar con cierta objetividad lo que estás consiguiendo tú y saber verlo desde un prisma, porque claro, es que siempre nos comparamos con los campeones y con la gente que vemos en Instagram, y veo muy positivo como decía Chris, enfocarse en uno mismo, 100%. Ujú. De hecho, el otro día hablando con un colega, me dijo que no posaría al lado creo que no sé si fue José o no sé quién fue, que no posaría al lado de Adri, por ejemplo, porque quedaría mal, ¿no? Y yo le digo, hostia, pues yo sí, porque aunque esté más fuerte que yo, quiero ver cuánta diferencia hay, quiero ver Claro, es cuánto... motivación. Exactamente, es una motivación. Entonces, mira, de hecho, Pachi, tú que has posado al lado de grandes atletas naturales en el Mundial, ¿cómo lo has visto tú eso? Bueno, yo he posado de tú a tú con Pedro y después ha quedado tercero del mundo y entreno con él. Entonces, no hay, realmente pienso que no hay que como asustarse de uno mismo, decir, no, es que me saca mucha diferencia. Da igual, o sea, da igual que él esté 3 escalones por encima. Si al final te va a enseñar, fíjate, de hacerlo. Si él ha tenido éxito, no cópiale, pero sigue sus pasos. Entonces, a mí nunca me ha importado posar la de nadie, incluso de culturistas que sé que tienen 3 veces más mi cuerpo, más masa muscular. Y de hecho creo que para todo el mundo debería de ser una motivación poder tener al lado a una persona que esté un poco más arriba. Ujú.
Yo creo que principalmente hay dos puntos de vista en cuanto a este tema. Uno es el de la admiro, es mejor que yo y la admiro y quiero aprender de él, como bien has dicho tú. Y luego está el otro que es el de la envidia, ¿no? O sea, yo creo que hay una línea muy fina entre la envidia y la admiración. O sea, creo que es ni de cristal, de hecho es que no existe, ¿no? Es como que podrías dar el paso de uno hacia otro. Y dice mucho una persona ser capaz de admirar a alguien que es mejor que tú. Porque es lo que hemos comentado, hay gente que cuando ve a alguien que es mejor que él, lo que hace es, o sea, Como eso que daña su autoestima y se desmotiva. Y digo, ¿pero por qué? O sea, yo cuando veo a gente que está increíble, es más motivación de que quizás yo también pueda acercarme a ellos, no, igual no ganarles, pero impulsarte a mejorar tú mismo. Es que yo creo que esa diferencia que has dicho tú entre envidia y admiración presente está en eso. El que admira tiene la esperanza de algún día estar como esa persona. El que envidia sabe que nunca va a estar como esa persona. Para mí esa es la diferencia. Yo, por ejemplo, cuando veo a gente tirar 300, me genera una admiración brutal. ¿Pero por qué? No voy a venderte la moto de porque soy un ser altruista de luz. No, porque yo creo y tengo la confianza de que yo algún día también voy a llegar y cuando llegue quiero que me admiren también. ¿Vale? Ahora, si yo veo a alguien, yo que sé, que a lo mejor tira pues 500 kilos, o claro, ahí sí que entiendo mucho el hate, porque entiendo que 500 kilos lo van a tirar 3 personas en toda la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la diferencia entre el hate y la admiración. Sí, totalmente. La verdad que es un tema que me encanta. Seguramente se lo planteé incluso o sea, lo mismo que hemos hecho con Pachi, se lo planteé a próximos invitados. Un poco esta línea que hemos seguido, porque van a ser, me imagino que casi siempre competidores de UDNF. Entonces, ya incluso para ir cerrando un poco, llevamos 40 minutos de podcast. Me gustaría preguntarle a Pachi cuáles son sus objetivos actuales a medio y a largo plazo de cara a este año, a siguientes y en un futuro. Vale, pues lo tengo muy claro hace ya varios años que vamos a tratar de luchar por esa Procar, no quizás este año, os lo digo de verdad, un objetivo realista para este año puede ser perfectamente volver a estar con la selección, estar entre los 3 primeros ya sería un privilegio, ya hay 70 men's physique, 70, estamos hablando de estar ya entre los 3 primeros, ya va a ser complicado. Y obviamente de aquí a largo plazo conseguir esa tarjeta, pero como he dicho en el anterior podcast, si no tengo el físico de un pro, sigo, o sea, voy a seguir luchando por ella. La verdad que es el mejor planteamiento que puedes tener, el de tener el físico, no buscar el fin, ¿no? Porque al final lo bonito está en el proceso, en el buscar esa superación. Y entonces, ya para ya sí que sí cerrar, cuando te queda mucho tiempo para una competición, ¿cómo sigues motivado? Porque claro, es muy fácil motivarse cuando dices voy a competir dentro de un año o dentro de un par de meses, pero cuando tú terminaste, por ejemplo, en 2019... 19, ¿sabes? Yo creo que también es como un poco, ¿cómo se dice? Vocación, ¿no? Vocación, es que a mí me encanta y de hecho yo en 2019 cuando terminé, ahí no sabíamos que iba a haber una pandemia ni un nada, yo en 2019 empecé un bulk con vistas de competir en 2021, o sea que yo tenía claro que iba a estar 2 años y que iba a competir, de hecho a día de hoy yo sigo pensando, la gente me pregunta, ¿pero tú hasta cuándo vas a competir? Digo, pues mira Roberto, y está estupendo. O sea, que yo creo que si te gusta, te esperas el tiempo que haga falta. Y conozco gente que ha conseguido su Procar a los 8 años, 9 años, 14 años de competir. Esto no se trata de competir una vez, venga, no he ganado, a tomar por culo. Eso es que no te gusta. Eso yo. El Totalmente. propio Roberto no es pro todavía, por ejemplo. Por ejemplo, Se acusa de secta y el jefe de la secta no es pro todavía, o sea que... Bueno, pues nada chicos, me ha encantado hablar con vosotros. Voy a dejar que se despida Joama y finalmente Pachi, que también como en el podcast de Joama nos deje un mensaje a nivel de superación, ¿no? Me gusta también cómo es su mentalidad, entonces que nos deje también un último mensaje. Entonces, Joama. Nada chicos, como siempre un placer inmenso estar aquí en The Nati Podcast y charlar de psicología, aunque bueno, aunque no soy ni mucho menos un experto, joder, me gustan mucho estos temas de motivación y demás y joder, cada día aprendo algo nuevo
Y nada, dejamos que Pachi nos dé su último mensaje. Vale, pues nada, muchísimas gracias por invitarme a mí. Yo, como siempre, trato de promover la motivación en mis redes sociales y motivar a las nuevas generaciones que hay otro camino. Animar a la gente que siga, que las cosas se pueden conseguir, que yo he tenido que abandonar muchas cosas y sacrificar muchas cosas para conseguir estar en los mundiales o para hacer buen papel. Y que si yo puedo, que soy un chaval que viene de un barrio normal de Sevilla, cualquiera desde cualquier parte de España puede hacerlo o de Latinoamérica. Y mucho ánimo a todos y vamos a remar todos en la misma dirección. Pues nada, chicos, un placer como siempre haber grabado este podcast. Yo me lo he pasado muy bien porque es eso, como voy a competir, cada vez que Pachi contaba las cosas trataba de imaginármelo cómo sería yo estando allí. Y lo que me gusta mucho de este deporte, el culturismo natural, es que es algo que puede practicar todo el mundo. Puedes estar totalmente despreocupado en el tema de la salud, no tienes que estar pensando eso, preocupado por el tema de las sustancias químicas, sino tú simplemente entrenas, comes, duermes, puedes hacer vida normal. Es algo que debe y tiene que ser sostenible. Si puedes entrenar 3 días, perfecto. Si puedes entrenar 5, bien. Al final es un deporte que creo que es para todos y eso es lo bonito. Entonces, chicos, un placer como siempre y nos seguimos viendo en próximos capítulos.